Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va el día de hoy? O como dicen que les va el día de hoy. Mi nombre es Claudia Mendoza y esto es Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Recuerda que nos puedes ver ahorita en cuarentena a las 5 de la tarde, los martes. Y bueno, si por algo ese horario no te acomoda, pues no pasa nada. Nos puedes buscar en YouTube como Vivan las Mujeres. Y puedes también vernos en Facebook como vivanlasmujeres.mx. Para facilitarte incluso más la búsqueda de los links al programa, puedes entrar a www.claudiamendoza.com.mx. Ahí vas a encontrar todos los links de todos los programas en la pestañita que dice Vivan las Mujeres o radio o programa o algo así debe decir. Ahí vas a encontrar todos los programas que hemos tenido durante estos 3 años que llevamos al aire. Y pues también recuerda que durante la transmisión nos puedes escribir, nos puedes saludar, puedes comentar, contarnos tus experiencias, tus dudas, pregúntale a la experta o al experto que nos acompaña ese día si tienes alguna duda respecto al tema. Y pues también puedes compartir este video, eso siempre es útil. Puedes suscribirte al canal en YouTube, puedes suscribirte a la página en Facebook. eh, y pues compárteselo a quien más confianza le tengas, si te gusta el programa, si no te gusta, pues entonces a quien te caiga mal. El chiste es que pues esto funcione para alguien. Ya sabes que este programa está hecho con todo cariño para ti y por ti. Y bueno, gracias a María, a ella la puedes encontrar en @monalamaría en Instagram. Ahí vas a encontrar prendas seleccionadas cuidadosamente para convertirse en una pieza perfecta y así puedas crear infinitas posibilidades de, de outfits o de vestuario. Ella es vestuarista, así que si requieres pues ropa o vestuario, eh, algo para tu casa, etcétera, pues ella la puedes ubicar en @monalamaría. Muchísimas gracias, María. Y también recuerda que puedes encontrar a la psicoterapeuta Tania del Valle en Facebook como Triskel, Equilibrio y Armonía, o en su número celular, que es el 5510-036579. Repito, 5510-036579. Gracias, Tania. Bueno, hoy no estamos en su consultorio, pero pues a ella la puedes ubicar como Tania del Valle. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema, pues, que en este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Con esta cuarentena, con este bicho mundial, además, una situación en donde cualquier pérdida, pues en este momento se está viviendo de una forma muy particular, ¿no? Debido a la situación de pandemia, ¿no? Con el tema del COVID, muchas cosas están siendo modificadas cuando hay un familiar o alguien cercano a ti que fallece, pues cuando hablamos de duelo, hay muchas partes del duelo que se están teniendo que modificar debido a la situación actual y pues también muchas familias están viviendo el tema de pérdidas y ante eso sabemos que se enfrenta un duelo, duelos familiares, que es el tema de hoy, duelos familiares ante la situación de pandemia, en este caso debido a COVID-19 y bueno, en general, pues en circunstancias tan particulares habría que hablar de un tema doloroso y que a veces puede ser un poquito complicado y que ahora se plantea pues en una muy particular situación. Para hablar al respecto está la maestra Verónica Maldonado Yáñez. Ella estudió en la Escuela Nacional para Maestras de Jardín de Niños, es educadora, tanatóloga, tiene maestría en educación familiar en la Universidad Panamericana y es terapeuta holística, trabajó con niños enfermos terminales y sus familias. ¿Cómo estás, Berito? Hola, mucho gusto, Claudita. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy agradecida porque finalmente pues estamos en este programa de radio de Vivan las Mujeres
compartiendo pues un tema pues doloroso, ¿no? Hasta Pero que muchas se nos gracias por la hizo, invitación. hasta que No se te nos hizo, Berito. Sí, exactamente, hasta que se nos hizo después de quién sabe cuántos años, ¿verdad? Pero ya estamos aquí, Claudita. Muchas gracias. Afortunada soy, gracias a ti. Me Bueno, muchas siento gracias. totalmente honrada por tenerte en el programa del día de hoy con este tema, que si bien no es un tema fácil, es un tema doloroso, pero qué mejor que hacerlo en compañía de alguien como tú, con tu energía, con tu experiencia, con tu aprendizaje, con tu conocimiento, y pues aprender de todo esto y de toda esta experiencia que tienes, eh, pues además con tu energía. Gracias por Gracias. estar. Y comenzamos, ¿te late? Claro, claro que sí, claro que ¿Nos sí. platicas un poquito, Vero, por favor? ¿Qué es esto de un duelo familiar? O sea, siempre cuando perdemos a una persona, ¿no? En los diferentes niveles, que puede ser una pareja, puede ser papá, mamá, hermanos, amigos, eh, hay un duelo. Pero en este caso en particular del día de hoy, vamos a hablar de duelos familiares. ¿Nos explicas un poquito a qué nos referimos con esto de inicio, por favor? Sí, claro que sí, con mucho gusto, Clau. Y bueno, antes de empezar a hablar del tema, me gustaría comentarle a tu audiencia eh, que este programa, por supuesto, lo hago con mucho, mucho amor, con, con, con la idea de poder apoyar a todas las personas que estamos pasando por situaciones difíciles ante este bicho, ante este virus. Y pues todo lo que se va a hablar aquí, por supuesto, pudieran ustedes preguntar, pudieran ustedes hacer sus preguntas de algo que quizá no les pudiera quedar como tan claro, pero voy a tratar de ser como muy clara en ese aspecto para que no haya como confusiones. Y efectivamente el duelo familiar, el duelo empieza a partir de que nosotros recibimos una mala noticia, ¿no? A partir de ahí, las personas integrantes de una familia que han recibido quizá alguna noticia de alguna enfermedad grave, de alguna muerte inesperada, a partir de ahí empieza el duelo. Y como familia, cada integrante de la familia vivirá este duelo de manera diferente. ¿Por qué? Porque el duelo es un proceso a través del cual los seres humanos nos intentamos adaptar nuevamente a un ritmo de vida que llevábamos, pero ahora sin el ser querido que pues ya partió, ¿no? Entonces, esto es como muy, no es difícil, es complicado, pero es un proceso, como les venía diciendo, es un proceso y cada miembro de la familia, dependiendo de su ciclo vital en el que estén, eh, va a depender de cómo vivan ese duelo. Entonces, no es lo mismo quizá perder a una mamá o a un papá cuando somos muy pequeñitos, cuando somos niños, a cuando somos adolescentes, a cuando somos jóvenes adultos, a cuando soy soltera o soy casado, a cuando ya soy tengo más edad o ya soy un adulto en edad plenitud, que con esto me refiero con todo mi respeto a todos nuestros abuelitos y a todos nuestros ancianitos. Cada etapa de la vida va a implicar eh, el cómo podamos resolver ese duelo, cómo podamos salir de ese dolor. Entonces, en épocas actuales, como tú estás mencionando con esto del COVID, pues sabemos que no están habiendo estos velorios, no están habiendo estas despedidas que antes hacíamos como rituales, como sociedad. Es decir, el velorio, eh, el, 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 ir junto con la familia a incinerar o a sepultar a nuestros seres queridos. Esto no se está viviendo el día de ahora. Ahora nuestros familiares
se los están llevando y en inmediato los incineran y entonces las familias se quedan en shock, ¿no? Se quedan en un shock en donde ya no se despidieron o los ingresaron quizá a un hospital y ya no pudieron, quizá esa fue la última vez que los vieron con vida y después te dan la tan lamentable noticia de que ya no está con nosotros. Entonces, ese duelo es un duelo más complicado. ¿Por qué? Porque ya no estás viendo, ya no está la persona, ya no está tu ser amado. Y tendríamos que hablar de muchas otras cosas más para poder apoyar a esa familia. Básicamente los duelos familiares se vienen manejando así. También depende, Clau, la edad en la que perdimos a nuestro ser amado, qué tan unidos estábamos con ellos, o no es lo mismo perder quizá a una mamá que nunca estuvo cerca o a un papá que nunca estuvo conmigo, a un papá que siempre ha estado conmigo toda la vida. Y entonces los duelos se vuelven y se tornan diferentes y únicos para cada una de las personas que integran a una familia. Hablamos entonces que aunque sea un duelo de una misma familia, cada quien lo va a vivir de manera diferente, ¿no? ¿No, verdad? Así es. ¿Hablaríamos en algún momento de un duelo individual y un duelo familiar? O sea, ¿sí existe como un duelo en conjunto? Claro, sí. Aquí voy a poner, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Y voy a mencionar un ejemplo de un niño. Eh, en el caso de los niños, eh, decimos que el ejemplo es, el niño perdió por decir a la mamá, ¿no? Y entonces es un niño pequeño. Nada más le dicen, tu mamá falleció. Y no le explican más nada, más lo que quizá más al ratito comentemos tú y yo en esta entrevista, pero no le explica más nada. Tu mami murió porque estaba enferma y pues ya no está con nosotros y se fue al cielo. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Pues tiene dudas, ¿no? Tiene dudas de por qué mamá ya no está. Entonces, va el niño, ¿no? Y tiene que abrir la puerta de donde está papá y resulta que papá está encerrado llorando, ¿no? Y entonces el niño se da cuenta que papá está encerrado llorando. No, no le da mayor explicación. Sale el niño y va al baño y resulta que en el baño se encuentra a la abuelita llorando y en cuanto ve al niño se limpia las lágrimas, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a este niño? Que llorar es malo, que hay que esconderse para llorar y que no debe preguntar quizá, ¿no? Cuando es todo lo contrario, Clau. Aquí, si yo me aíslo y me duele a mí misma, pues es más fácil llorar en familia, llorar todos juntos, a que cada uno esté llorando en un rincón por lo mismo. ¿Sí me explico? No podemos darles este mensaje a nuestros niños que además venimos arrastrando una cultura machista que ya cada vez es menos, pero todavía la hay, en donde como eres niño no debes llorar, en donde como eres el padre que estás ahora vivo y que perdiste a tu esposa, pues tienes que ser el fuerte porque tienes que sacar adelante a tus hijos. Entonces, tienes que hacerte el fuerte y esto de hacerte el fuerte, el de no llorar, que tienes que, como eres niño, mejor aguanta los sentimientos, no ayuda, no ayuda. Un duelo individual, sí, efectivamente, cada uno está sintiendo un dolor de manera diferente, cada uno está reaccionando de manera diferente, pero siempre es bueno llorar en familia. Y ustedes dirán, pues sí, pero ahora con esta pandemia cada quien está en su casa y ahora cómo nos vamos a reunir para llorar. Pues, saben, a mí hasta se me ocurrían ideas como, existe Zoom, vamos a hacer una llamada en Zoom de la persona que quizá esté más consciente en este momento de
de esa pérdida y que esa persona haga la llamada y que nos podamos ver y que podamos llorar y que podamos hablar y recordar a nuestro ser querido, pero todos juntos. Y si lloramos, es una buena catarsis, es una buena señal que todos compartamos el mismo dolor. Una pena compartida pesa menos, claro. Estamos muy acostumbrados a decir, ¿cómo estás? Bien. Así es. Y no compartir ese dolor, ¿no? ¿Verdad? Y tú, o sea, lo comento porque justo tu sugerencia, tu recomendación, la cual comparto, es lo opuesto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, regularmente es como, no, no llores pues, para no incomodar, ¿no? O no, o ¿cómo estás? Pues bien, y tú, no, también, no, todos aquí estamos perfectos. Ah, bueno, pues órale, bye. En lugar de decir, no, pues la verdad es que hoy estoy teniendo un mal día, o ayer tuve un mal día, o hoy sí tengo ganas de llorar, o no, es como que estamos acostumbrados, y a veces no solo con los hombres, ¿no? En general es como, no, hay que ser fuertes, o, o como que llorar en conjunto, de pronto, yo no sé qué tanto se da en las familias, ¿no? Pero, y sí, efectivamente sería lo más recomendable. Es lo más recomendable, Clau. Sin embargo, las personas pues no lo ven así. ¿Por qué? Porque desconocen un proceso de duelo. Entonces, cuando uno acude con un tanatólogo, el tanatólogo te dice todo lo contrario a lo que la sociedad nos dice. Entonces, a mí me queda como, siempre me ha quedado como muy grabada esta parte de, ya no le llores porque no lo dejas llegar a la luz, ¿no? Ya lo estás deteniendo. Y yo digo, no, no es cierto, tú tienes todo el derecho a llorarle porque era tu madre, porque era tu hermana, porque era tu hijo, porque era parte de tu vida, parte de tu familia. Y entonces el no llorar es esta parte que tú dices, Claude, reprimirnos, reprimir nuestros sentimientos. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo grita lo que nosotros no dejamos que salga del alma. ¿Y cómo lo va a gritar? Pues a través de enfermedades, que es lo que ahorita menos queremos, ¿no? Yo escucho a veces que dicen que de esta pandemia van a surgir ahora otro tipo de situaciones mentales y emocionales que va a ser como que la segunda pandemia, ¿no? Todos los estragos que esté provocando esta pandemia va a tener como una consecuencia por tanto encierro, por tanto miedo, por tanta ansiedad. Y entonces me viene a la mente esta parte de desde ahorita irnos preparando emocionalmente. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento podamos ser de los privilegiados que digamos, yo sí pude externar, yo sí pude llorar, a mí no me lo negaron, a mí al contrario me abrazaron y me estrecharon y me dijeron, aquí estoy, llora conmigo y yo lloro contigo y vamos a salir de esto. ¿Por qué? Para que no haya justamente tantos estragos emocionales. Sí, y ese es otro tema, un muy buen punto, Vero. Lo que puede ocurrir después, ¿no? Con todas estas situaciones, porque en algún momento vamos a hablar justo de los rituales, cómo están siendo modificados y cómo si de por sí hay un duelo, de por sí es difícil la pérdida de un ser querido, pues ahora teniendo estas modificaciones, viviéndolo en soledad, etcétera, cómo puede ser el impacto. Pero en este punto, Berito, sería también una pregunta. Tú hablabas, ¿no? De a lo mejor quién tiene como más claro en este momento la pérdida o quién tiene como mayor claridad. En una familia, me parece que al tener un duelo familiar, es importante entender que hay diferentes maneras de procesar el duelo. O sea, aunque las etapas pudieran estar por ahí determinadas y ya hemos hablado de las etapas del duelo, pero al final del día cada individuo lo va a vivir y a expresar y a enfrentar a su manera. Así es, y finalmente,
esa persona que es como que la que pudiera de alguna manera darse cuenta de la gran pérdida que hubo en esa familia, esa persona quizá sería la persona que pudiera pedir ayuda tanatológica, que pudiera pedir ayuda psicóloga, ayuda psiquiátrica en caso de requerirlo de esa manera. Y entonces, esa persona sería como que el enlace para que las demás personas pudieran empezar a trabajar ese duelo. ¿Y por qué digo trabajarlo? Porque tiene varias etapas. Rápidamente recordamos que son las 5 etapas del duelo, ¿no? La primera es la negación, la ira, la depresión, la negociación y al final es la aceptación. Entonces, miren, qué rapidita las dije, pero qué complicada es estar en cada una de ellas. Pudiera estar quizá en negación mucho tiempo y luego decir, pues ya me siento como que en un poquito de aceptación, quizá por decirlo así, y después me vuelvo a regresar a la ira, me vuelvo a regresar a la negación. Es decir, las etapas del duelo, pues no son como, ay, a tal hora del día vas a estar en tal, y en 15 días vas a estar en tal etapa. No, es justamente cada persona va a responder a este dolor, tratar de salir de este dolor de diferente manera. Y eh, en esta parte que voy a comentar ahorita, de cuánto, por ejemplo, dura un duelo, ¿no? Es como una pregunta así como, casi siempre me la hacen y hay como mucha controversia en esa parte entre tanatólogos, psicólogos, médicos y así. Personalmente yo comparto lo que yo he visto en terapia con mis pacientes y todo. El duelo dura 2 años. Y ustedes van a decir, no, pero pues, ¿cómo crees que 2 años? Si a este dolor apenas empieza y me estoy muriendo, ya no quiero vivir, ya no quiero estar, me quiero matar, que son pensamientos que al inicio del duelo, días seguidos de la muerte del familiar, son pensamientos de alguna manera normales, porque no procesas tanto dolor, tu capacidad como ser humano no lo resiste. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que trabajar con esas personas muy de cerca, estarlas vigilando, monitoreando. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera apoyarlas. Y quiero aquí hacer como un paréntesis, Clau, que decir que los tanatólogos no trabajamos solitos. Ajá. Los tanatólogos somos parte de una red de apoyo en donde, como te decía hace rato, intervienen psiquiatras, intervienen psicólogos, intervienen incluso doctores, intervienen trabajadoras sociales, la propia familia interviene. ¿Para qué? Para que cada miembro de la familia salga avante de este proceso de duelo y cada uno lo va a vivir de diferente forma. La idea es que no la idea es saber que no estamos solos, que la familia como tal nos tenemos unos a los otros, aunque aquí también hago otro paréntesis, claro. ¿Y qué pasa? Si algún padre de familia pierde a alguno de sus hijos, eh, están en su duelo, ¿de acuerdo? Empiezan un duelo que no tiene nombre. La pérdida de un hijo no tiene nombre, Clau. Entonces, estoy tan metido en mi dolor, en mi depresión, en esta parte que no puedo comprender cómo yo, papá, enterré a mi hijo. Es más, ni siquiera lo enterré, me lo entregaron en cenizas. ¿Y qué pasa? Me olvido de mis otros hijos, me olvido de mi pareja y me olvido de todos los demás. Entonces, cada quien, de alguna manera, por decirlo así, es como que se rasque con sus propias uñas. Y no, aquí justamente esta persona que yo comento, que es la que se pudiera dar cuenta y pudiera pedir el apoyo, es la persona que pudiera de alguna manera empezar a poner a las demás en alerta, a escucharse unos a otros y tratar de entender que este duelo dura 2 años justamente porque, retomo, eh,
porque en el primer año de nuestra vida, Clau, todas las festividades, su cumpleaños y todo, el primer año de mi vida yo viva, pero sin mi ser amado. Y eso duele. Y eso es una crisis, y eso es un constante caerte, porque al recordar la Navidad, el Año Nuevo, su cumpleaños, su comida favorita, su película favorita, todo lo que me recuerde a él, pero es el primer año de mi vida sin él. Entonces, ¿cómo me va a ir en ese año? Pues esperemos que lo mejor posible, ¿no? Pero bajo la práctica, bajo la experiencia, es que el primer año es bien difícil, súper difícil, más no imposible. ¿Por qué? Porque para el segundo año, tú ya supiste que en el primer año hiciste tal y tal y tales cosas y sigues vivo, y sigues vivo. Entonces, para el segundo año ya no tendría que ser tan duro como el primero. Por eso yo siempre digo que el duelo dura 2 años, Clau. Entonces, para el segundo año tendríamos que sentirnos no felices, ¿eh? No, por supuesto que no. Simplemente con un poco más de resignación, y es aprender a vivir con ese dolor, aprender a vivir con esa ausencia. Eso es básicamente lo que implica en una familia el duelo. No olvidarse unos a otros, y el que esté de alguna manera más consciente sería el que pudiera estar pidiendo ese apoyo. Eh, sí, pero qué bueno que explicas esta parte porque ah, coincido en que yo creo que el primer año suele ser el más difícil. Creo que en el segundo empieza a haber un poco más de adaptación, ¿no? A la vida sin esta persona. Eh, y a lo mejor ahí entra como esta parte de cómo cada quien elabora y, como bien dijiste, trabaja este duelo, porque es una realidad que hay que trabajarlo. No es nada más como decir, pues va a pasar solito y un día se va a terminar, ¿no? O sea, sí se puede hacer eso, sin embargo, no creo que es lo óptimo, porque me gustó la palabra que usaste, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar en ello, no es algo sencillo. Eh, y, y, entonces también entraría un poco en esta parte, Vero, de cómo cada quien juega un papel diferente en la familia, cómo cada quien elabora este duelo, y la importancia de entender que cada quien, a su manera, lo va a vivir y lo va o no a trabajar. Porque al darnos cuenta de que va a ser un primer año muy difícil, un segundo año difícil, pareciera como que esto nunca va a terminar. Y además, entre los diferentes miembros de la familia, pues en una familia hay muchas diferencias entre las diferentes personas, ¿no? Y creo que en ocasiones eso puede complicar el proceso, ¿no? Entre familiares, porque quizá estás esperando que la otra persona lo elabore o lo viva o lo sienta al igual que tú. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo trabajarlo en las familias, entendiendo que cada quien tendrá su diferente proceso? Sí, mira, Clau, retomando un poquito el punto anterior, para poder salir avantes de una pena, de un dolor tan fuerte como es la muerte de un ser querido, hay que hablarlo, eh, hay que expresarlo, hay que vivirlo y hay que llorarlo. Son 4 puntos muy, muy importantes. Si nosotros nos los saltamos o los queremos negar y los queremos esconder en lo más recóndito de nuestro corazón y aquí no pasó nada, lo único que vamos a hacer es enfermarnos. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a somatizar y entonces ahí sí van a venir enfermedades que no queremos que pasen, y que por eso este programa creo que es como muy importante, Clau, porque que todo el mundo sepa que cada uno
proceso diferente. Y aquí me atrevo a hablar en cuanto a esta pregunta que me estás haciendo. Tiene mucho que ver, muchos factores que intervienen en el proceso de muerte, ¿no? El primero de ellos es, quizá no todos los miembros de la familia compartan la misma religión. Y no me voy a meter en religiones, simplemente es cada familia tiene una religión y la profesa y hace lo que tenga que hacer con su religión, pero muchas veces, y sabemos que esas familias entre los mismos miembros no lo comparten, ¿no? Hay quienes son católicos y en esa misma familia hay cristianos y entonces unos no creen el otro ritual que están tratando de hacer los que son católicos y los católicos que son cristianos y los que profesan el judaísmo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer aquí? Yo creo que lo más importante es que seamos respetuosos del proceso de cada uno de ellos, siempre y cuando, Clau, siempre y cuando esas diferencias no me hagan sentir más mal de lo que ya me siento. ¿Me explico? Que cada persona nos demos cuenta que si yo estoy saliendo de este dolor y me está ayudando mi religión o me está ayudando ir con un sacerdote o me está ayudando a hacer ejercicio o me está ayudando a hacer meditaciones o me está ayudando lo que sea, pero que te esté ayudando a salir, respetarlo. Pero también tener esa conciencia de si la otra persona no piensa como yo, pues respetarla y no crear más caos del que ya se está viviendo en la familia. Eso es lo que creo que sería como lo más viable. A lo mejor en muchas familias pues no se da esto y hay como muchas peleas, en especial cuando te dan la noticia de que tu ser querido ya partió de este mundo terrenal y eh, eh, hay familias que reaccionan de diferente forma. Me explico, hay familias que reaccionan pues a pesar del el nerviosismo, el dolor y todo, pero están unidas. Y hay quienes no, o sea, es desde que no, que el cuerpo no se creme, que el cuerpo se entierre, que no, porque esto no quería mi familia. Y entonces empiezan a pelear y a pelear y a pelear, y esto se vuelve todavía más doloroso de lo que ya está haciendo. Entonces, aquí sí es como un poco, no imposible, pero sí que las personas piensen si mi aportación, si lo que yo voy a decir ante una situación de una pérdida va a ser para ayudar o si no va a ser para ayudar, es mejor mantenerme callado, es mejor no decir nada y dejar que hayan otras ideas. ¿Para qué? Para que salgan todos avantes, porque todo mundo ha perdido, nadie ha ganado en una pérdida. Sí, creo que ya es suficiente el dolor de la pérdida como para agregarle diferencias que a veces surgen porque ya existían ahí y regularmente, ¿no? Pero quizá es un momento en el que tienes que hacerte muy consciente y saber que ya ese proceso es de por sí complicado, como para además agregarle en ese momento más estrés o más conflicto, ¿no? Hablando de sistemas familiares, Berito, también, así como existimos individuos, todos varios diferentes, Todos. también hay diferentes esquemas de familia, ¿no? Es decir, Tipos de familias. tipos de familia. Gracias, Vero. ¿Cómo podemos más o menos, uno, identificar qué tipo de familia somos? Y dos, cuáles son las fortalezas y las áreas de oportunidad para cada tipo de familia, porque al ser un proceso tan doloroso, al ser un momento tan fuerte y que a la vez de que es doloroso requiere tanto de ti, ¿no? Porque en ese momento, nos guste o no,
requiere mucho de la familia el proceso, ¿no? O sea, hablando además económico, pero legal, pero de tiempo, pero de muchas cuestiones que yo creo que nadie quisiéramos tener que pasar en ese momento y que desafortunadamente hay que vivir esos procesos con todo eso que se le agrega, pues además también hay que considerar qué tipo de familia somos. Claro, sí, Clau. Bueno, en cuanto a tipos de familia, si tú preguntas a muchos autores, pues bueno, cada autor o cada persona te puede decir los tipos de familia con los que ellos ha trabajado, ¿no? Pero los que yo te voy a compartir y les voy a compartir ahora son los que más llegan conmigo a consulta, ¿no? La primera de ese tipo de familias es la monoparental, ¿no? La familia en donde está solamente uno de los dos padres al frente y como responsable. Entonces, en épocas de pandemia como la que estamos viviendo ahora, es como, pudiéramos como imaginar quizá el escenario de una mamá soltera o de un papá soltero que está solamente él a cargo de sus hijos y que pudiese en algún momento, Dios no lo quiera, faltar el papá o faltar esa única persona que está al frente de sus hijos, es como, es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque nada más está él al frente y al faltar él, pues si no existen más familiares, pues estos niños pues se quedan a disposición del Estado, del gobierno, y pudiéramos de alguna manera empezar a visualizar todo el dolor que pudiera venir de la falta o de la pérdida de alguno de los padres. ¿Cuál es la fortaleza en esta familia, en este tipo de familias? Pues al saberse como mamá o papá solos, eh, es que hay fortalezas, pero también hay mucho dolor y hay debilidades. La fortaleza es, pues yo soy el que estoy al frente y entonces yo soy el que tengo que quizá ponerme esta capa de yo todo lo puedo y yo en mí cae toda la responsabilidad porque sin mí mis hijos no sé qué serían de ellos, hablando quizá de hijos pequeños, aunque aclarando que la pérdida de la mamá o del papá siempre va a ser una pérdida insustituible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la fortaleza? Pues que los papás y las mamás solteras se hacen más conscientes de alguna manera de que se tienen que cuidar más, que tienen que vitaminarse, que tienen que llevar un estilo. Eso sería lo ideal, Clau, que tienen que llevar un estilo de vida eh, pues lo más sano posible. Y sabemos que existe la otra parte, Clau. Sabemos que existe la parte de los papás que no se cuidan, de los papás que pues no toman como esa conciencia y los niños viven bajo cierto tipo de, de situaciones que no son adecuadas para ellos. Pero bueno, esa es la familia monoparental. La otra familia de la cual les voy a hablar es la familia de las tres generaciones, es decir, bajo un mismo techo viven los abuelos, los padres y los nietos. ¿De acuerdo? Y entonces, este tipo de familia es muy especial. ¿Por qué? Porque los abuelos se dedican a criar de alguna forma a los nietos, pero no bajo la postura de ser rígidos, sino más bien como una postura de complicidad, pues eres mi nieto y mientras que vengan tus papás o no lleguen, te voy a dar, por ejemplo, el chocolate que tu mamá no te deja. O sea, hay cierta complicidad entre abuelos y nietos, cierta riña entre padres y abuelos, porque ¿cómo es posible que le hayas dejado a mi hijo hacer esto cuando yo te dije que no? Y entonces es como una serie ahí de relaciones entre ellos que se dan, pero que cuando hay una pérdida, indudablemente los nietos, al vivir bajo el techo de los abuelos, es la pérdida de los abuelos no es lo mismo que viva quizá muy lejos, que vivan los nietos aquí en la Ciudad de México, a que vivan los abuelos en Estados Unidos muy, muy lejos y que ahí de vez en cuando los vayan a ver.
a que vivan con ellos. Es una pérdida muy fuerte para ellos, es una pérdida muy fuerte para los propios papás. O si los abuelos pierden a los hijos y quedan a cargo de los nietos, es que son muchas situaciones, Clau, que se vienen viviendo dentro de estas familias en donde las pérdidas pues, son todas son familias muégano, ¿me explico? Son familias muégano, en donde los abuelos perdieron quizá a los hijos y quedan a cargo de los nietos, como lo dije hace rato, pero pues los abuelos terminaron su ciclo de educar a sus hijos. ¿Y qué pasa ahora? Ahora tengo que educar a ellos. ¿Y qué pasa? Ya no tengo la misma vitalidad de antes, ya no, los contenidos educativos que eran de los abuelos, pues ahora son totalmente distintos y lo vemos en la educación que ahorita están recibiendo los niños a distancia, virtual. Un abuelo sí puede a lo mejor manejar ya su celular, inteligente, pero meterse a más cosas de la tecnología es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una pérdida de abuelos a hijos, pues los abuelos tienen varios duelos que le llamamos duelos sumatorios, claro. ¿Por qué? Porque yo como papá estoy viviendo la pérdida de mi hijo, pero también estoy viviendo el dolor de ver a mis nietos huérfanos. Entonces, estoy cargando con muchas pérdidas al mismo tiempo y esa familia necesita ayuda, esos abuelos necesitan ayuda. De igual manera, si los padres pierden los papás pierden a sus padres abuelos, es lo mismo. O sea, tengo el dolor de perder a mis papás, pero también tengo el dolor de ver que mis hijos están sufriendo. Y es una cadena de dolor que quizá no terminaría fácilmente y se complica un poco más el duelo, pero insisto, los duelos se tienen que vivir, se tienen que llorar, se tienen que expresar, se tienen que sentir. O sea, yo no puedo, Vero, vivir el duelo, por ejemplo, tuyo, Clau. Yo no puedo, por más que yo te quiera, por más que yo te aprecie, yo no puedo pasar el duelo que te toca vivir a ti. Tú tienes que pasarlo, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, tienes que llorarlo. Si no es de esa manera, difícilmente podrás salir adelante. ¿Por qué? Porque estás negando tus sentimientos, estás negando tus emociones. Y aquí de lo que se trata es de validar todos esos sentimientos, ser amables con nosotros mismos dentro del dolor. Y no es tan difícil, pero esa persona que yo te digo que yo creo que siempre está una persona que está como más consciente de la situación, es la que nos pudiera ayudar. ¿Y cuál es uno de los objetivos de esta plática, Clau? Pues a lo mejor no hay un tanatólogo aquí a mi mano que me pueda ayudar, pero si está viendo esta plática, esta sesión de Viva las Mujeres, que está hablando de esto, Clau, que les sirva y que digan, ay, lo que estoy sintiendo es normal, no me estoy volviendo loco, ¿no? Es normal que te sientas con mucha depresión, es normal que te quieras morir quizá, pero ahí tenemos que estar muy abusados, ¿no? Porque hay que diferenciar de un duelo sano y de un duelo patológico. Y, y que quizá al ver este programa, escuchando, podamos hacer sentir a las personas acompañadas en estos momentos que cada uno de nosotros estamos pues en nuestra casa y que haya como una contribución de amor de unos a otros para que podamos salir adelante de esto. Me faltan más familias, Clau. Venga, O sea, venga. es que hay familias, por ejemplo, las familias, familias flexibles, mira que lo tengo anotado, en donde los cambios son constantes, ¿no? Son familias de personas que siempre tienen que estar viajando, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre una familia flexible, acordeón, que son flexibles, un acordeón es flexible, a una cambiante, que es otro tipo de familia? La familia acordeón, que es flexible,
solamente sale de casa Sí. uno de ellos, ¿no? Y la familia cambiante, todos se cambian de un lado a otro, todos, es decir, cambiamos de residencia, cambiamos de país, cambiamos de escuela, cambiamos todo, cambiamos de idioma incluso, y entonces pudiéramos como imaginar en la familia acordeón, esta que es flexible, el tipo de familias que son, porque por ejemplo los jóvenes, los adolescentes que son los que más me quedan como marcados de estas familias son los que dicen, bueno, te voy a dar permiso, y dice la mamá, te voy a dar permiso porque no está tu papá, Mm, pero cuando llegue tu papá no hay permisos, ¿de acuerdo? No hay permisos. mm, Entonces, la familia flexible se maneja así. La familia cambiante, pues también tiene muchas pérdidas, sobre todo en todos los integrantes. ¿Por qué? constantes, ¿no? Todos. ¿Por qué? Porque si tú eres mexicana y resides aquí, y de repente te dicen, pues ahora por mi trabajo como esposa me mandan a Alemania, no lo sé, pues vámonos todos. Y entonces, fíjate, es un cambio de cultura, un cambio de idioma, un cambio de residencia. Y si nos vamos a la etapa de la adolescencia, en donde el adolescente necesita estabilidad, necesita bases, necesita estar firme, pues no lo está teniendo, ¿no? No lo está teniendo. ¿Por qué? Porque, pues, eh, lo peor que le puedes hacer tú a un adolescente es quitarle a sus amigos. Entonces, en esta pandemia, aterrizando todo esto de tipos de familia, también en la pandemia, es que están habiendo muchas pérdidas de jóvenes, claro, muchas pérdidas de jóvenes. Y aquí quiero hacer un paréntesis como muy especial, un llamado a todos estos jóvenes, a nuestros adolescentes, que el virus no está siendo como que selectivo, ¿no? El virus ataca a quien se descuide, sea chico, sea grande, sea mediano, y que tomen esa conciencia a los jóvenes, porque si un joven se entera de la muerte de otro amigo y que eran amigos, pues también se vienen duelos fuertes porque los jóvenes pareciera ser que en momentos determinados como que quieren más a sus amigos que a la familia, ¿no? Entonces hay ese tipo de pérdidas y además de todas las que ya te dije que implican el no tener como una estabilidad, el estarse moviendo de una ciudad a otra por el trabajo de los padres, pues es otro tipo de familia. Y por último, otra que es bien importante, Clau, es la familia reconstruida. Y tú así, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa? La familia reconstruida es la de los tuyos, los míos, los nuestros. ujú. Y entonces vamos a vivir en una sola casa, el esposo, la esposa, el esposo con sus hijos de su otro matrimonio, la esposa con sus hijos de su otro matrimonio, más aparte los propios. Entonces, ahí es una situación bastante complicada, si es que no llevan como ciertas reglas, ciertas normas dentro de la familia, porque hay riñas entre que por qué regañaste a mi hijo, por qué tú no le puedes decir, chalala, chalala, chalala. Por lo tanto, las pérdidas ahí también, si llegase a haber alguna, pues pudiéramos hablar quizá de culpas por siempre haber estado peleando con la pareja por los hijos de ella o por los hijos de él o por los propios hijos que sí tienen más privilegios. Entonces el tema de los tipos de familia, Clau, es como muy, muy Amplio. extenso, es Ujú. muy amplio. Ahorita estoy dándoles como una embarradita, nada más como un pequeño intro para que podamos entender que todos vivimos en diferentes tipos de familias. Entonces, ¿qué nos toca, Clau? Identificar cuál es mi familia, a qué tipo de familia pertenezco y cómo quiero ser yo dentro de esa familia, cómo quiero que mi rol sea dentro de esa familia, cómo quiero que me vean, cómo me perciben. La última familia es la familia que yo le llamo hotel. ¿Por qué familia hotel? Porque todos se conocen, pero nada más llegan a dormir. Ahí nada más te conozco de vista,
pero no te conozco de quién eres, qué te gusta, qué haces, cuáles son tus expectativas, tus metas, a ver, cuéntame cómo fue tu día. Todos llegan y duermen y al otro día se van y llegan y duermen y nadie se interesa por nadie. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Ese tipo de familias es pues en cierta parte es también la forma en la que han estado siendo educados, pero pues es un tipo de familia que cuando llegan a terapia pues cuesta trabajo sacar adelante, pero no hay imposibles. Y esos son los tipos de familia que hoy te pudiera compartir, claro. Hay muchas más, pero son como que las que más llegan, ¿no? Y la importancia de mencionar los tipos de familia, Vero, es justo la dinámica que se va a desprender ante un duelo, ¿no? Porque la dinámica que tú vivas ya en tu familia y entender a qué tipo de familia perteneces, entender cómo participas tú en esa familia, pues también creo yo que permite eh, uno saber cómo es probable que enfrenten o que elaboren el duelo. Y dos, yo creo que también un poco, Vero, no sé si estarás de acuerdo conmigo, prevenir, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando mamá o papá fallezcan? ¿Qué va a pasar? ¿O qué pasa si llega a ocurrir tal o cual cosa? Eh, en un momento como este, ¿no? En donde estamos viviendo una situación tan vulnerable de nuestra salud en todos los miembros de la familia, pues de pronto voltear y mirarnos y quizá tratar de entender, de prevenir, de cuidar muchas situaciones que pudieran ocurrir, ¿no, Berito? Mi- Que Ujú. Mira, perdón que interrumpa, pero me viene a la mente justamente sale mucho, ¿no? En la tele y sabemos que no podemos ir a visitar a los abuelos, que no podemos hacer visitas porque podemos contagiar. Entonces, ¿cómo voy a enfrentar esa pérdida si es que nos llegase a tocar, Dios no lo quiera? ¿Cómo, qué les diría yo, Clau? Pues simple y sencillamente es, vive en paz, ¿sabes? A veces las culpas matan, Clau, las culpas matan. Entonces, ante esa prevención que tú estás mencionando, lo que yo diría es, pues ya regálale una llamada a tus papás, una videollamada, si todavía eres bendecido y somos bendecidos con tenerlos con nosotros en estos momentos, regalémosles una llamada y digámosles que los amamos, que los queremos, arreglemos desde ahorita asuntos de problemas familiares que tenemos ahí como guardados, cada uno de nosotros sabemos con quién tendríamos que estar hablando, a quién tendríamos que estarle pidiendo perdón, porque el perdón sabemos que no es para la otra persona, el perdón es para nosotros mismos, es tener y vivir en esa paz que, que, que nadie nos la va a dar más que nosotros mismos al pedir perdón y al sentirnos perdonados y al tener esa paz espiritual dentro de mí. Entonces, ¿qué diría yo? Hablen a sus familiares, resuelvan las situaciones que tengan que resolver porque este virus, esta enfermedad, se está llevando a nuestros seres amados de una forma muy cruel, Clau, de una forma muy dolorosa, en donde ni siquiera te pudiste despedir, en donde ni siquiera le pudiste decir, te amo, mejor arreglemos las cosas desde ahorita, no te vayas a tu cama a dormir sin haberle dicho a quien tú le tengas que decir cuánto lo amas, cuánto lo quieres, perdóname, hice mal, y tú mismo también recibir esas llamadas de si te tienen que pedir perdón, pues también perdonar y estar en paz, estar todos en paz. Quizá muchos dirán, ah, pues qué bonito habla Vero, ¿no? Ay, qué bonito se oye, pero pues en la realidad yo estoy peleado a muerte con mi hermano. Pues entonces es esta llamada, está en ti, está en mí, está en todos nosotros, Clau, el querer verdaderamente cambiar, ¿no? El querer verdaderamente hacer las cosas, porque nadie va a venir a decirte,
oye, lo tienes que hacer a fuerza. No, 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 no. Aquí es cuestión de responsabilidad también social, de decir, quiero estar bien, de responsabilidad emocional para poder estar bien con mi familia y por lo tanto con mis amigos, con mis jefes, con quien tú quieras, por lo tanto estar bien yo. Eso es lo que yo diría en estos momentos, claro. No sé qué Sí, opines. totalmente de acuerdo. Creo que eh, una, una, uno de los trabajos más importantes que regularmente, tú dime, Vero, se tienen que hacer cuando enfrentas la muerte tanto del otro lado como si te llegara en algún momento a ocurrir una enfermedad o algo y que sientas, ¿no? Que la situación está probable. Claro. Regularmente, como lo decías, es la culpa, ¿no? O sea, ¿con quién quieres estar en paz antes de irte o con quién quieres estar en paz antes de que se vaya? Eh, Porque luego pues ya no hay marcha atrás, ¿no? Y esa parte sí es... Marca para toda la vida, Clau. Uh-huh, uh-huh. Marca para toda la vida, incluso hay situaciones como las que tú manifiestas que pasan, por ejemplo, en una etapa de adolescencia y llegan estos adolescentes a ser adultos y siguen viviendo con esas culpas, siguen viviendo con esos remordimientos, con eso, y si le hubiera dicho, y si él hubiera, sabemos que no existen, ¿no? Pero ahorita ante esta pandemia, pues estamos como muy a tiempo. Yo siempre he dicho, Clau, como sociedad, esto que está pasando nos tiene que dejar un aprendizaje, Clau, un aprendizaje en donde cuando se pueda salir, cuando podamos salir todos nuevamente a las calles, no podemos regresar, Clau, siendo los mismos, ¿me explico? No podemos regresar siendo una persona que sigue tirando basura en la calle, que no le importa molestar a los vecinos, eh, que sigue contaminando los mares. Tendremos que haber aprendido algo de todo esto. ¿Y cómo se aprende? Pues se aprende con dolor, se aprende con dolor. Qué triste que sea de esta manera, cuando de verdad nos llegue ese aprendizaje. Ese aprendizaje tendría que ser rodeado de amor, rodeado de comprensión, rodeado de empatía. Pero cuando no es así, de todos modos tenemos que aprender, ¿no? Siempre de una situación de dolor, de una situación este, de sumo dolor, en donde creo que me voy a morir de esta pena que estoy sintiendo, siempre tiene que haber un aprendizaje. Entonces, tendremos que ser mejores personas y si ahorita tenemos esa oportunidad de arreglar las cosas que tengamos que arreglar, hagámoslo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo a nuestros seres amados y no está viendo la posibilidad de haber un velorio, de haber hablado con él para despedirnos o con ella, pues desde ahorita dejemos como que todas las cosas arregladas y en paz para que uno esté en paz. ¿No creo? Sí, pero y lo mencionas bien porque justo es un punto que debíamos tocar, ¿no? La parte de cómo se ha modificado todo esto de los rituales, del velorio, incluso desde el hecho de poder o no estar con la persona en el hospital, ¿no? Cosa que en este momento en muchas ocasiones no está siendo posible. El tiempo se nos está terminando, aunque no lo creas, ¿verdad? Qué La rápido. verdad es que para mí es como si hubieran pasado 10 minutos, pero acabo de ver el reloj y se está terminando el tiempo. Sí, sí, Eh, sí, claro. ha sido, por supuesto, una experiencia maravillosa, Vero. Yo, pues, ¿qué te puedo decir? Agradecida, honrada, feliz, por fin se nos hizo, era el momento correcto. Así es. Te quiero muchísimo, Verito. Eh, y bueno, pues nada más nos compartes un poquito de qué hacer, ¿no? En todo este proceso. Ponías como ejemplo al inicio
un proceso con un niño, ¿no? ¿Qué hacer en este momento con las niñas, los niños? ¿Cómo es su proceso? ¿No? Brevemente, seguro después, y si tú estás dispuesta, hacemos uno dedicado a niños porque no podría haber una persona más idónea que tú para hablar al respecto. Pero antes de ese programa, pues déjanos un cachito, ¿no? Una idea de cómo manejar el duelo en este momento con las niñas y los niños. Ah, claro que sí, Clau. Bueno, nuestros niños y nuestros adolescentes, como bien lo decían en una de las conferencias, ¿verdad? Del doctor, el secretario de Salud, están siendo invisibles ante esta pandemia. Entonces, de nosotros depende que ellos no sean invisibles. ¿Por qué? Porque ellos también sienten, ellos forman parte de nuestra vida y al nosotros tener un dolor, un duelo, nos olvidamos muchas veces de ellos. Entonces, rápidamente les quiero comentar la etapa que es como más significativa en la niñez, que es la etapa de los 5 a los 6 años. Esta etapa nos la explica muy bien una psicóloga que se llama Isa Fonegra de Jaramillo, que ella es de Bogotá, y ella nos dice que los niños de esta edad ven la muerte con 4 características, y aquí pongan mucha atención porque es como, yo lo voy a decir y ustedes van a juzgar, pero el niño realmente está sufriendo, ¿eh? El niño ve la muerte como reversible, punto número 1, reversible. Es decir, el niño de 5 o 6 años piensa que la muerte es reversible, es decir, te mueres pero regresas y vuelves a estar vivo. Y esto me lo vuelve como a marcar los videojuegos, ¿no? En donde le das otra vez start y el muñequito se levanta después de haber sido baleado como 50,000 veces. La muerte para él es reversible. La muerte para él es selectiva, es decir, fíjate muy bien, se muere quien yo quiero que se muera. Aguas, ¿eh? O sea, poder y pensamiento de niño. Se muere solamente el que yo quiero que se muera. Para los niños de 5 a 6 años, la muerte es voluntaria. Fíjate nada más. Si quieres, te mueres. Si no, no. ¿Cómo ves? Eso piensa el niño. Y por último, para un niño de 5 a 6 años, la muerte es funcional. Y quiero así como que aclarar a qué se refiere Vero con funcional. Pues que el niño se entera porque vio a su madre enferma en un proceso, o su padre o alguno de sus hermanos lo vio sufrir durante un tiempo que duró su enfermedad. Y entonces a él de momento le dicen, pues ya falleció tu mamá, tu papá, tu hermano. Y entonces en el caso de mamá o papá o hermano, el niño pues no lo comprende porque nuestros niños de edad preescolar tienen un pensamiento mágico, pero también son muy concretos. Es decir, el niño de esta edad, si tú le dices, tu mamá ya no está, tu papá ya no está, tu hermano ya no está, va a decir, pues bueno, y aunque lo vea quizá en la caja, porque él decidió verlo en la caja, y estoy hablando de muertes antes del COVID, después sí, claro, sería como muy importante hacer un programita específicamente para ellos. Este, Él dice, ok, me dicen que murió mi mamá, mi papá o mi hermano, pero mañana va a estar mi mamá para llevarme a la escuela. Mañana me va a vestir, mañana me va a dar mi sopa, mañana me va a ayudar con mi tarea. O sea, la muerte es funcional, sí funciona. ¿Me explico? El niño no comprende todavía la muerte como la vemos los seres humanos, que es irreversible, es universal y no es funcional. Entonces, ¿qué podemos hacer rápidamente para hablar, como me dijiste, Clau? ¿Qué podemos hacer con nuestros chiquitos en caso de pérdidas en esta pandemia, que no puedan ver a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos? Hay que validar sus sentimientos, hay que ponerlos a jugar. El juego es la vía más efectiva para poder trabajar los sentimientos y las emociones de los niños, porque si tú le preguntas a un niño pequeño, ¿cómo te sientes? Pues él quizá no te va a decir lo que tú esperas y menos te va a decir, no, pues ¿qué crees que estoy en la etapa de negación? No, él no te lo sabe expresar. Sin embargo, tú vas a leer en su cuerpo cómo está. ¿Por qué? Porque el niño siempre está moviéndose, siempre está jugando, siempre tiene esa necesidad de movimiento. Y cuando tú lo ves quieto, cuando tú lo ves aislado, cuando tú lo ves llorando, aguas.
Entonces, a ver, vente para acá, vamos a hablar, sí, vamos a hablar de tu mamá, sí, vamos a hablar de tu papá, sí, vamos a hablar de tu hermano que ya no está, porque aquí lo importante, Clau, es no mentirles a los niños. No les mientas. Tampoco les digas cosas que no son, como que tu mamá o tu papá se la llevó Dios. Tu hermanito se convirtió en una estrellita. Eso no, porque el niño lo comprende tal cual, pero no lo entiende. O sea, ¿cómo es que mi hermano se convirtió en una estrella? ¿Por qué, por qué Dios se llevó a mi mamá, a mi papá, a mi hermano? Dios es malo. O se van o piden que los lleven a las iglesias, porque ¿dónde está Dios? Pues en la iglesia. Entonces, ahí está mi mamá, ahí está mi papá. Y andan buscando a sus papás, entonces no, hay que hablarles con la verdad, hay que jugar con ellos. ¿Para qué? Para que expresen quizá por medio de un títere, Clau, por medio de un títere. Si él en su persona no te logra decir sus sentimientos, tal vez el títere gomita sí te lo diga, porque no está haciendo él directamente, es un títere. Entonces, él sí te lo dice, pero sabes que a través del títere tú estás viendo las necesidades inmediatas de ese chiquito. Entonces, eso es como a grandes rasgos y me vi como muy cortita, claro, porque nada más abarqué de 5 a 6 años, pero yo te puedo hablar desde los 2 hasta la adolescencia, qué hacer, qué no hacer, qué decir, cómo trabajar, pero ahorita el tiempo pues ya nos comió y nada más quisiera como decir algo más, Clau, si me lo permites, Sí, por eh, supuesto. en esta parte de no estar haciendo estos velorios porque no los hay. Por favor, todos los que han perdido a algún familiar, mi abrazo de alma a alma para cada uno de ustedes y lloren todo lo que tengan que llorar. Por favor, no se detengan. Si les dicen, es que no, ya no le llores, no, la sociedad desconoce. Yo se los dije varias veces, claro, lo hemos retomado, llóralo, vive, lo expresa, lo sácalo. Si tú no lo lloras, no lo vives, no lo hablas, difícilmente vas a salir de esto. Sí vas a salir porque vas a salir, pero va a costar quizá un poquito más de trabajo. Entonces, llora a tu mamá, a tu hermano, a quien desafortunadamente hayas perdido. Escribe cartas, dile todo lo que no le dijiste porque ya no pudiste, escríbele cartas, haz ese ritual en una foto, ve esa foto y escribe, cántale, háblale, pero sácalo, sácalo, no te quedes con eso, porque si no, tu cuerpo lo va a resentir, tu garganta lo va a resentir, tu cuerpo lo va a resentir, entonces no se trata de eso. De verdad, con mucho amor, con mucho cariño, comparto. No lo sé todo, claro, no lo sé todo, pero lo poco o mucho, de verdad, es con mucho amor, es con mucho cariño y con todo mi corazón ante tanto dolor que estamos atravesando como mundo, como el mundo entero. De verdad, tengo mucha fe en que vamos a salir de esto. Muchas gracias, Clau. Marito hermosa, pues, ¿qué te digo? Ya, ya tú sabes, ¿no? ¿Qué significas para mí? Gracias por este espacio. Ojalá sí podamos hacer el de niños, porque sé que tienes mucho que decir al respecto, tienes mucha experiencia y conocimiento al respecto. Y estaría buenísimo, ¿no? Porque, bueno, niños y adolescentes, porque como bien lo dices, de pronto pareciera que los adultos creen que por ser niños o por ser adolescentes no les duele, ¿no? O no lo están sintiendo. Y yo creo que no sé si es todo lo opuesto, porque en realidad muchas veces pues todavía no tienen los recursos ni la madurez, ¿no? Para procesar ciertas situaciones. Pero bueno, también, sí, por supuesto, un abrazo si estás enfrentando una situación así o cualquier otra situación que estés viviendo el día de hoy en este momento, en plena pandemia, en una cuarentena, la estés pudiendo llevar a cabo o no. Al final del día es un momento difícil eh, en el mundo entero, en México y en tu persona, ¿no? Por supuesto.
Deseo que toda la luz, todo el amor esté contigo en este momento. Em, y pues también te abrazo desde el corazón. Como ya lo dije al inicio, este programa está hecho por y para ti. Y bueno, pues desearíamos que nadie tuviera que estar pasando por esto. Si es tu caso, que todo se resuelva de la mejor manera y para tu más alto bien. Berito, te deseo lo mejor. Vuelve pronto porque Muchas gracias. te quiero. Claro que sí. Yo también. Mucho. Yo, Muchas gracias, Clau, y muchos saludos a toda tu audiencia. gracias. Y sí, gracias por habernos visto el día de hoy. Esto fue Viva las Mujeres, por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza. Y bueno, pues me puedes contactar o puedes ver el programa buscando en www.claudiamendoza.com.mx. Para sesiones de coaching, puedes marcarme al 55 17 30 43 31. Berito, ¿dónde te pueden contactar a ti? Les dejo mi correo electrónico, es v de Verónica, Maldonado, y@yahoo.com. Ya nada más les pediría que me dijeran que es de parte de Vivan las Mujeres, porque vieron el programa y con mucho gusto pues trataré de responder pues las preguntas que ustedes tengan y en lo que yo pueda ayudar, de verdad será con mucho gusto y con mucho cariño. Lo repito, Clau. Sí, B, B Maldonado Y @yahoo.com. Sin MX. MX no. ok. ¿Sí? V B Maldonado Maldonado Y Y arroba yahoo.com. @yahoo.com. Ay, a sus órdenes. Que se contacten contigo, que te escriban. También das sesiones, ¿no? Por Sí, ahí, doy terapia también. online. Ahorita por la pandemia, pues bueno, lo estamos haciendo vía Zoom, vía Meet, por el medio que a ustedes se les facilita más, pero con mucho gusto estoy para servirles. Eres una reina. Y bueno, pues gracias por vernos el día de hoy. Ah, te esperamos en la siguiente emisión de Viva las Mujeres. Que tengas una magnífica tarde. Hasta la próxima.